Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmud. Y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida una vez más a nuestra audiencia televisiva radial donde nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Es un gran placer tenerlo con nosotros una vez más aquí, donde estamos enseñando la palabra aquí en Mateo capítulo 10, de versículo, que escúcheme, de versículo 16 hasta 23. Es donde nosotros estamos estudiando la palabra del Señor. También estamos muy agradecidos con nuestra audiencia que sigue haciendo sus preguntas bíblicas a través del número que está en el WhatsApp, el número que está en la pantalla. Y permíteme, para la audiencia radial, permíteme compartir el número. El número es en Cusco, Perú, es 51 993 093 959. 51 993 093 959. Ahí la audiencia en Perú y también en el exterior pueden hacer sus pedidos de los videos y los audios gratuitamente a través del WhatsApp chat y lo enviamos cada día y también juntamente con eso respondiendo todas las preguntas bíblicas. Y una vez más queremos tomar la oportunidad de extender cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco. Estamos ubicados en la esquina de Huanacapa con Garcilaso. Huanacapa con Garcilaso, la parte baja de Huanacapa, en el edificio 305, en el quinto piso hay un ascensor y ahí tenemos los cultos a las 9 de la mañana los domingos y a las 10:30 los domingos, escuela dominical y el culto principal, y también los miércoles a las 6 p.m. Ahí se pueden ubicar con nuestro pastor Joe Martínez y el pastor Ángel Puente de la Vega, y ahí están para recibirlos, ¿ves? En la familia del Señor y está debajo de la instrucción de la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí, donde habíamos dejado en la última sesión en Mateo capítulo 10, versículo 16 hasta 23. Vamos a leer la palabra. Dice esto: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes, inocentes y como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo os que hablaréis. ¿Por qué? Porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. ¿Por qué? Porque no sois vosotros que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Note lo que dice aquí en el último versículo 23. Aquí dice: pero cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra. ¿Por qué? Porque en verdad os digo que no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que antes venga el Hijo del Hombre. Ahora, note bien conmigo, por favor, que el tema aquí principalmente es la persecución. La persecución, ya tenemos varias sesiones hablando sobre este tema de la persecución. Y te recuerda que en las últimas 2 o 3 sesiones que hemos estado juntos sobre este tema específicamente hablando, ha sido de con quiénes son las personas, qué clase de persona, qué clase de tipo de persona es la persona que está persiguiendo a los creyentes. Ahora, hay muchos argumentos y muchos cuadros que se han pintado, que estos son esta gente que andan persiguiendo a la iglesia, están endemoniados y son diablitos, y etcétera, 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 etcétera. Bueno, quizás todo eso es verdad, pero la mayor parte está siendo utilizado por las fuerzas satánicas, indiscutible, no vamos a discutir eso. Pero ¿qué clase de hombre o mujer está haciendo esto? Básicamente son personas que son canales. Son personas que viven en su naturaleza.
Son personas que no viven del Espíritu de Dios, viven de otro espíritu. Y ahí donde habíamos dejado la última vez hablando, y te recuerda que habíamos enfocarnos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, 15, 16, y luego entramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, 2, 3 y 4. Es ahí donde yo quiero llegar en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 4. So, por favor, abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, donde quiero enfocarme en sobre este tema, el hombre carnal, ¿no? Y las etapas espirituales de este tipo de persona. So, vamos a para conocer quiénes son los que andan persiguiendo a la iglesia, conforme a las escrituras en Mateo capítulo 10, del versículo 16 hasta 23. Porque cuando Cristo los envió, Jesús los envió a los discípulos, Él los envió a la obra para hacer dos cosas: ministrar y predicar y ministrar. Pero en el camino iban a sufrir y ya está predicho lo que iba a suceder. So, ¿quiénes son las personas que están haciendo estas cosas y por qué sucede? Bueno, en 1 Corintios, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias ahí, en 1 Corintios capítulo 3, ¿no? Porque tenemos que comprender que existe el hombre carnal. Existe el hombre carnal. Dice aquí, versículo 1 al 4, dice bien: así que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. So, Pablo está hablando a esta gente y dice: os di a beber leche y no alimento sólido. ¿Por qué? Porque todavía no podáis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro dice que yo soy de Apolos, no sois simplemente hombres. Aquí el contexto es que él está hablando de la gente que están dentro de la iglesia, ¿no? Pero no actúan espiritualmente como gente que son verdaderos seguidores del Señor. Están actuando en la carne, están actuando en su contexto cultural, están actuando en su contexto, ¿ves?, tradicional. Humanamente hablando, ¿ves?, no hay ninguna diferencia entre ellos cuando están afuera de la iglesia y cuando están adentro de la iglesia. Y ese es el problema común en muchas iglesias, donde tú ves que, oye, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y por qué estoy? Si no hay ninguna diferencia entre los dos lugares, ¿por qué vengo aquí? Y es una buena pregunta. Y tenemos que comprender por qué eso sucede, ¿no? Y se dicen tres cosas acerca del hombre carnal. So, vamos a hablar de esta persona, ¿no?, que claramente está dentro de la iglesia. Dice que es un creyente, pero su actitud, su comportamiento, ¿no?, su hablar, etcétera, 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 es algo muy natural, muy carnal. So, se dicen tres cosas acerca del hombre carnal. Primeramente, el hombre carnal no es espiritualmente maduro. Ahí está. Primeramente, el hombre carnal no es espiritualmente maduro, es un bebé en Cristo. No, mira, es recién nacido o nacido de nuevo, o nunca ha crecido, nunca ha madurado. Algo está mal. Note que el hombre carnal es un creyente verdadero, es un bebé en Cristo, pero está deformado como un bebé deformado. Ese es el problema de él. Debería ser más maduro, más desarrollado espiritualmente, pero no ha crecido en Cristo. ¿Pero por qué eso sucede? El hombre carnal no conoce a Cristo ni las cosas de Dios como debería conocerlo. Su mente y su conducta no están centradas en Cristo como deberían estarlo. Lleva años como creyente, pero conoce poco acerca de Cristo y de Dios. Ahí está. Y esto es, yo no sé cómo describirlo, pero esta es una frustración. Es una frustración. ¿Por qué? Porque son gente que se aferra más a su cultura, más a sus tradiciones, más a su opinión. Y tú sabes que algo está mal. Ahora, tú ni yo podemos leer el corazón de esa persona. Yo tengo que aceptar que hay creyentes, ¿no? Ahora, no hemos definido esa palabra creyente, pero hay gente que son creyentes, están dentro de la iglesia, ¿no?, pero actúan como mundanos. Dice, porque mira, nunca se han despojado del hombre viejo. En otra palabra, nunca han soltado todo de lo que era.
y terminan siendo deformados. Esta es la primera cosa de esta persona, del hombre carnal, ¿no? Segundo, número 2, el hombre carnal tiene que alimentarse de la leche y no de la vianda, de la comida sólida de la palabra, porque no lo puede masticar. Imagínese usted tratando de darle un bistec completo encebollado, ¿no? Es un plato suculente a un niño, no lo puede ser. No lo puede masticar. Así está como esta persona. Tú le hablas las cosas profundas de la palabra y no lo pueden captar. Ellos necesitan leche y comenzar de nuevo en su entendimiento de la persona de Cristo. Esto no quiere decir que no haya dos grupos de enseñanzas, ¿no? Tampoco que haya dos grupos de creencias, ¿no? Uno para el creyente letrado y el otro para el creyente inculto. Se le predica el mismo evangelio a todos, ¿no? Y todos estudian la misma palabra. Pero algunos, ¿no? Han prestado más atención, han estudiado más y han orado más y han servido más a Cristo que otros. Y esa es la realidad. Mira, y es fácil identificarlos en la iglesia, ¿no? No es que nosotros estamos señalando con los dedos, mira, ese y ese, aquel. Es obvio, es obvio. Es obvio quiénes son estas personas, ¿no? ¿No? Son gente que viven muchas veces, están dominados, por decirlo así, dominados por sus necesidades. Son gente que viven por las circunstancias. Y el problema es que las circunstancias ocurren diario. Es un problema diario. Tenemos necesidades y necesidades y necesidades. ¿Quién no tiene necesidad? Todos nosotros tenemos necesidades. ¿Quién no tiene que enfrentar circunstancias de la vida? Todos tenemos que enfrentar las circunstancias de la vida. Ese no es el asunto. El asunto es que cuando esta persona es dominada por sus necesidades, ¿no es? Por las circunstancias de la vida, perdón, es una persona que no vive por los preceptos bíblicos, no vive por los principios bíblicos, no vive por la palabra, vive por lo que necesita. Y siempre en su vocabulario existe la palabra pero, pero. Y esta es una persona carnal. Y por consiguiente, naturalmente, conoce más de la palabra de Dios y conoce más de lo que quiere decir y de lo que quiere orar y andar en Cristo. El creyente espiritual conoce y experimenta más la profundidad de las cosas espirituales que el creyente carnal. Mucho más. Por consiguiente, el creyente carnal tiene que alimentarse de los rudimentos, ¿no? ¿Ves? De los rudimentos mismos y no de avanzar y no de lo avanzado de la palabra de Dios. Y ese es un término que es bien difícil de definir y aceptar. ¿No? ¿Por qué? Porque así, cuando yo hablo de un creyente carnal, yo no estoy hablando del que vive como un diablo y que dice que es creyente. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que hay gente que están dominados todavía más por su cultura, su tradición, sus deseos naturales que cualquier otra cosa. Y hay una sutileza ahí de diferencia, ¿no? Y eso tú lo tienes que captar. Piense bien conmigo. Sucede lo mismo. Sucede lo mismo con cualquier empresa del hombre. Mientras más una persona experimente y estudie un campo, más conoce acerca de su campo, ¿no? Todo el mundo se alimenta de la leche o de la comida sólida de su campo o empresa. Permíteme, abre sus Biblias en el libro de Marcos. Vamos a Marcos capítulo, por favor, vamos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Note un versículo aquí pequeño, en versículo 33. Marcos capítulo 4, versículo 33 dice esto, dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían oírla. Cristo reconoció que había gente que les hablaba y según su capacidad de entender y aplicar, emprender la palabra en su vida, iban a crecer. Y hay aquellos que no entienden ni papa. Una vez más, su vocabulario está dominado con la palabra pero.
La tercera cosa que yo creo que reconoce que el hombre carnal se caracteriza por la división, ¿no? La división es una prueba sorprendente de que un hombre o un pueblo son carnales, ya sea el caso de la división en una iglesia o una familia. Y tú lo puedes notar, tú lo puedes mirar. Y ahora se lo niegan, se molestan, se enojan. Y estas son gente que, aunque cantan bonito, hablan bonito, tiene la habilidad, la labia para decir las cosas bonitas espiritualmente utilizando los textos de la Biblia, pueden citar los versículos y distorsionar los principios de los versículos. Y cuando algo no le cae bien, se va. Y saltan como saltamontes de una iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia. Y esa es la vida de ellos. Y ellos lo ven normal. Mira, si tú siempre estás saltando de ministerio en ministerio, de iglesia a iglesia, algo está mal contigo. Porque el punto común en todo eso es vos, es su persona. La canalidad. La canalidad se ve claramente en la envidia y también en el conflicto, ¿no? La envidia conlleva al celo, y el celo conlleva a la división. Cuando las personas se celan unas de otras, se dividen y comienzan a luchar o discutir y a reñir unos con otros, y envidia puede ser causada por un sinfín de cosas. Mira, la lista podría ser interminable. Pero se entiende bien la idea. La envidia conlleva las diferencias y los conflictos, y el conflicto conlleva la división, la conducción. Mira, una conducta así es carnal, de la carne, no tiene cabida en la iglesia. Y la iglesia tenemos que enfrentarlo, se tiene que enfrentar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Mira, aún en nuestra propia iglesia hemos tenido que enfrentar eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Se cansa la iglesia? Aparentemente no se cansa la iglesia. Y tenemos que seguir adelante, y seguir adelante, y seguir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar estas realidades. La carnalidad se ve cuando los creyentes comienzan a andar y actuar como los hombres del mundo. Los hombres del mundo viven y funcionan del mundo, por eso quieren y luchan por todo cuanto puedan obtener con el menor esfuerzo. Qué lindos somos. Queremos todo sin ningún esfuerzo. La otra cosa que la carnalidad se ve cuando los creyentes comienzan a seguir a los hombres y formar camarillas. Eso es común. Eso es típico. Mira, uno sale de la iglesia y ahora tú solamente tienes que esperar. Tienes que solamente esperar, ¿no? Y sabes lo que tú vas a ver, que después de un rato, otros le siguen, ¿ves? Porque le cae gordo, ¿ves? La palabra y la aplicación de la palabra. Permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a rezar 3 capítulos. En 1 Corintios, vamos a 1 Corintios capítulo 1, y mira lo que dice aquí, y permíteme, comenzando con versículo 10. Y en 1 Corintios capítulo 1, comenzando con versículo 10, dice esto. Y vamos hasta versículo 16, por favor. Repito, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 hasta el 16, dice lo siguiente, dice: Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todo os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y de Cristo. ¿Está dividido Cristo? Mira la pregunta aquí. ¿Está dividido Cristo? Aquí en versículo 13. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y a Gallo. Eso Pablo está hablando aquí.
¿Para qué? Para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Pablo, eso que está hablando Pablo. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bautice a algún otro. Ahora, mire bien. Otra vez. Esta es la niñez de muchos que están dentro de la iglesia. Lamentablemente, mira, yo no tengo ninguna vergüenza de decirlo. La iglesia tiene sus luchas y tiene sus problemas igual como la sociedad, la comunidad y la cultura. No hay ninguna diferencia, tenemos que luchar. Y tenemos que luchar, ¿ves? Con cabezones, ¿no? Testarudos, tercos, que insisten vivir por su carne, insisten vivir por sus benditos sentimientos y pensamientos que andan chuecos afuera del contexto de la palabra. Esa es la realidad, tenemos que enfrentarlo. Pero nosotros seguimos adelante y seguimos adelante y seguimos adelante creyendo, ¿ves? Y orando y sirviéndole al Señor. Pablo habla más adelante en el libro de Romanos, capítulo 6. Ahora, nota lo que dice en Romanos, capítulo 6, en versículo 6, donde Pablo dice esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Naciste de nuevo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Te quedaste un bebé deformado? Nunca fuiste transformado. Tenemos que hacer la pregunta directa. En ese mismo libro de Romanos capítulo 8, mira lo que dice en versículo 7. Sobre Romanos capítulo 8, versículo 7, él dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. ¿Así andas? En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Mira lo que él dice. Esto digo, pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis, así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Deje de caminar así. Deje de pensar y hablar y actuar así, por favor. En Efesios capítulo 4, en ese mismo capítulo, baje por favor y note lo que dice en versículo 22, 23 y 24. Repito, Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta 24. Dice lo siguiente, que en cuanto a vuestra anterior, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Una vez más, vamos a Colosenses, al libro de Colosenses. Y en Colosenses capítulo 2, mira lo que dice en versículo 18. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Y voy despacio porque yo creo que tú puedes captar lo que dice la palabra del Señor. Y en versículo 18, Colosenses capítulo 2, él dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Dios me dijo, hay gente que Dios me dijo, me enseñó, yo tuve un sueño, una visión. Bueno, y si es del Señor, ¿por qué estás dividiendo la iglesia? ¿Por qué vas en contra de la iglesia? ¿Por qué vas en contra de la palabra del Señor? Algo está mal aquí. En ese mismo libro de Colosenses, mira lo que dice el siguiente capítulo, en capítulo 3. Y en Colosenses capítulo 3, mira lo que dice en versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 3, 9 y 10. Y mira lo que él dice esto, él dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. No mintáis a los unos a los otros. No te puedo decir cuánta gente en la iglesia me ha mentido en la cara y no le molesta. Tito, capítulo 1. Escuche bien otra vez la voz del apóstol Pablo. En Tito, capítulo 1, mira lo que dice en versículo 15. Versículo 15.
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y los incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Ahí pinta el cuadro bien claro. Escuche la voz del apóstol Pedro. Abre sus Biblias en 1 Pedro capítulo 4. Y en 1 Pedro capítulo 4 nota lo que él dice. Él dice lo siguiente en versículo 1, 2, 3 y 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 al 4. Mira lo que dice. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. En versículo 3, ¿por qué? Porque el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprende de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y ultrujan. Mira, tenemos que reconocer esto. Tú nunca vas a satisfacer al hombre carnal. El hombre carnal, la mujer carnal, son carnal. Ahora, no quiere decir que no tienen conocimiento de la palabra. Obviamente tienen conocimiento de la palabra, pero a su manera, a su forma. Quieren acomodar todo a sus sentimientos, a sus pensamientos, porque ellos tienen un objeto de manipular las cosas a su favor. Vamos a revisar 1 Corintios capítulo 3. Vamos a entrar un poquito más más al fondo aquí. En 1 Corintios capítulo 3, vamos a regresar ahí, ¿no? Vamos a regresar al texto otra vez. Mira lo que dice en versículo 1 al 4. Dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros. Pablo está hablando. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido. ¿Por qué? Porque todavía no podéis recibirlo. Y en verdad ni aún ahora podéis. ¿Por qué? Porque todavía sois ¿qué? Canales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois canales y andáis como hombres. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, no sois simplemente hombres. Mira bien, cuando hablamos de este tipo de hombre, de este tipo de mujer, de carne, de carnal, ¿no? Estamos hablando del hombre natural, ¿no? Me encanta como lo dice el gran comentarista y teólogo William Buckley. Él dijo esto, señala que en este pasaje se usan dos palabras diferentes para describir al hombre carnal, ¿no? Carnal y carne. Mire bien, en versículo 1, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, mira lo que dice aquí. Así que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como que a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, a los corintios se les domina a ellos canales, ¿no? Sarkinoi es la palabra en griego para esta palabra canales. Lo que quiere decir carne. La terminación inoi, ¿no? Quiere decir estar hecho de. Pablo está diciendo que los corintios eran seres humanos hechos de carne. Su problema consistía en que vivían como si no fueran más que carne. Así estaban viviendo ellos. Aún vivían a nivel humano de la vida. Nunca habían sobrepasado los asuntos y las cosas materiales de esta vida. Actuaban como si este mundo fuera todo en cuanto hubiera. ¿Y cuánta gente en las iglesias andan igual? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿De qué Dios están hablando ellos? Todo lo natural, lo carnal los afecta a ellos. Los domina a ellos. Los tienen aterrorizados a ellos. Siempre andan preocupados. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez más, ahora mira lo que dice aquí. Versículo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Acabamos de leer versículo 1, mira lo que dice versículo 3. Porque todavía sois canales,
Pues habiendo celos y contiendas, mira bien, dice, y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Ahora, nota la palabra canal, aquí es la segunda palabra, ¿no? Y que es muy diferente a la primera palabra. Mira, la primera palabra es la palabra sarkinoi. La segunda, cuando él dice aquí, así que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a canales, versículo 1, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. So, ahora, esa palabra canales, en español es la misma palabra que usamos, pero en griego es muy diferente. Es la palabra sarkinoi, aquí en versículo. Pero en versículo 3, cuando él dice, porque todavía sois canales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois canales y andáis como hombres. Aquí la palabra canal es sarkikoi, es otra palabra, ¿no? Y aquí también se usa y la terminación ikoi, ¿okay? Quiere decir, decir estar caracterizado por, ¿no? Pablo está diciendo que los corintios no solo estaban hechos de carne, sino que estaban caracterizados y dominados por la carne. Se conocían como hombres carnales. Estaban permitiendo que la carne y todas las, como digo, y todas las pasiones cautivaran y controlaban su conducta, ¿no? Estaban viviendo a nivel de la carne, dominado por la misma. La palabra carne se usa para describir dos hombres diferentes aquí, ¿no? Primeramente existe el hombre natural o adámico. Te recuerdas que estuvimos hablando dos sesiones atrás del hombre adámico, el hombre natural. Segundo, existe el hombre carnal o hecho de carne. El hombre carnal obedece la parte más baja de su naturaleza. Ahí es donde yo quiero llegar. El hombre carnal obedece la parte más baja de su naturaleza. ¿Y cuántos están sentados en los bancos, en las bancas, en las sillas de una iglesia y son gente que viven y obedecen a la parte más baja de su naturaleza? Él o ella obedece sus deseos descontrolados que son propensos a pecar y a centrar su atención en sí mismo. Todo se trata de yo, mi, yo. Lleva una vida que se opone a Dios, aún sentados en la iglesia. Mira lo que dice en Romanos capítulo 4. Mira la forma como lo dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 4, él dice esto en versículo 14, donde él dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Así viven. En ese mismo capítulo, Romanos capítulo 4, mira lo que dice en versículo 18. Versículo 18, él dice esto. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se les había dicho. Así será tu descendencia. Una vida carnal se refiere a mucho más que a pecados sexuales o corporales, ¿no? Y eso es importante entender. Eso es lo voy a repetir. Una vida carnal se refiere a mucho más que a pecados sexuales o corporales, ¿no? Y aquí te lo quiero mostrar porque esta es una tremenda realidad que existe en mucha gente que dicen, entre comillas, que son creyentes. El apóstol Pablo tuvo que dirigirse a los de Galacia, ¿no? La iglesia que se encontraba en Galacia, ¿no? Abre su Biblia en Gálatas capítulo 5, y le quiero mostrar algo. Ahora, ¿a quién se estaba dirigiendo Pablo? ¿A quién? ¿A quién? Él no estaba hablando con los incrédulos, estaba hablando con los creyentes en Galacia. Y nota lo que él le dice en Gálatas capítulo 5, comenzando con versículo 19 hasta versículo 21. Mira la palabra y a quién se está dirigiendo estas palabras. Y él le dijo a ellos, mira, él le dice, versículo 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes,
son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, insensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya no yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta gente estaba sentada en la iglesia, como hoy día, igual como hoy día. Están sentados en la iglesia, ¿ves? Involucrados en todas estas cosas. Y tú quieres saber por qué nos dicen a nosotros que somos una bola de hipócritas. ¿Y por qué tú crees que nos dicen que nosotros somos una bola de hipócritas? Hipócritas, ¿por qué? Porque somos una bola de hipócritas. Los pecados sexuales o corporales están comprendidos, eso está claro. Pero también están los pecados del espíritu, como por ejemplo la avaricia, el egoísmo, el odio, el orgullo, la idolatría. También está comprendida en esta parte del hombre que se sujeta a la persona a un espíritu legal y esclavicista, un espíritu que lo sujeta a rituales, ceremonias, reglas y reglamentaciones, ¿no? Eso también existe. Permíteme, en Gálatas, estamos en capítulo 5. Por favor, regrese a capítulo 3. Y en Gálatas capítulo 3, mira lo que dice en versículo 3, en Gálatas 3:3, mira lo que dice, él dice, ¿tan insensatos sois? Wow. Wow. ¿Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, y vais a terminar ahora por la carne? Él le tuvo que enfrentar a ellos. En ese mismo libro de Gálatas, mira lo que dice capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. En Gálatas capítulo 4, versículo 9, donde él dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados por de nuevo? ¿Cómo que tú quieres regresar a esa vida? ¿Cómo? De un modo sencillo, el hombre que es carnal es un hombre que vive según la carne. Es un hombre que permite que su naturaleza más baja, la peor parte de su ser, ejerza influencia y domine su vida. La Biblia dice varias cosas acerca de la carne. Primeramente, la carne nada, mira, la carne nada tiene de bueno, se opone a hacer bien. Yo no confío en esta carne. Según el hombre que está en la carne, se encuentra bajo la influencia de la carne y no puede agradar a Dios. Tercero, el hombre que tiene el Espíritu de Cristo se libra de estar bajo la influencia de la carne. Se dice que un hombre así es un hombre transformado, un hombre nuevo, incluso una nueva creación. 4. Sin embargo, el hombre transformado puede andar según la carne, al menos temporalmente. Se dice que un hombre así es un creyente carnal. No me gusta ese término, pero no hay otro término al momento, ¿me entiendes? Quinto, el hombre regenerado se siente instado fuertemente a andar en el espíritu y se dice que un hombre es así, es un creyente espiritual. Ahora, ¿quién está dominando tu vida? ¿La carne o el espíritu de Dios? ¿Tú mismo, ves, o la autoridad de la palabra de Dios? ¿Quién está señoreando sobre tu vida? ¿Yo? ¿El yo? ¿O él? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, hasta este punto hemos hablado de Mateo capítulo 10, del versículo 16 hasta 18. Ahí lo hemos estado invirtiendo por 3-4 sesiones. Vamos a regresar ahora a Mateo capítulo 10
y continuar con nuestra enseñanza expositiva de versículo por versículo en Mateo capítulo 10, versículo 19 y 20. Y llegamos al cuarto punto sobre este tema de la persecución. El tercer consejo el tercer consejo es de no preocuparse por la defensa. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, mira lo que dice versículo 19 y 20. Te recuerda que él está enviando a sus discípulos, él los envía a las solas por fin, con dos propósitos, ministrar y predicar, pero en el camino van a enfrentar un sinfín de retos, desafíos, dificultades, problemas, ¿ves? Y persecución. Y le dice en versículos 19 y 20 en Mateo capítulo 10, dice esto, pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo aquí y qué es lo que le está hablando Jesús a sus discípulos? Él está diciendo que el creyente nunca es abandonado. El creyente nunca es abandonado para defenderse solo contra la persecución. No estamos a las solas. Permíteme mostrarlo. Primeramente, quiero que tú sepas algo, que Dios da lo que debe decir. Dios da lo que debe decir. Yo tengo que caminar y salir. En el camino, para ministrar y predicar, no importa por dónde yo voy, reconociendo la realidad que cuando llega el momento que yo sea enfrentado, confrontado, atacado, y yo tengo que depositar mi confianza que Dios me va a dar las palabras precisamente que yo necesito en ese momento para defender la palabra. Note, Dios da la respuesta. Dios da la respuesta en el momento preciso de ser expuesta. Mira, otra vez, mira lo que dice en versículo 19. Mateo capítulo 10, versículo 19. Dice, pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. ¿Por qué? Porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Yo tengo que descansar en eso. Este es el asunto aquí. Yo tengo que descansar en esa realidad. Segundo, el Espíritu de Dios realmente opera el hablar en el creyente. Dos, el Espíritu de Dios realmente opera el hablar en el creyente. Tres, Dios está con el creyente, nunca estás a las solas. Ahora, tú puedes sentirse a las solas, pero el creyente nunca está a las solas. Permíteme, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 21, por favor. Mira lo que dice San Lucas capítulo 21. En versículo, permíteme, 15. San Lucas capítulo 21, versículo 15 dice esto, dice, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podría resistir ni refutar. ¡Wow! ¿Escucharon? Miren lo que dice. Mira, si yo comienzo a defenderme conforme a mis propias palabras, caen sobre oídos sordos. Pero si yo permito que Dios hable a través de mi persona, en ese momento precisamente esas palabras penetran el corazón, la conciencia y el corazón del adversario. Mira lo que dice una vez más, versículo 15, Lucas capítulo 21, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Vamos a extender esto. Lo vamos a alargar. Segunda Timoteo, por favor, abre su Biblia en Segunda Timoteo capítulo 4, por favor. Y quiero que usted vea conmigo en versículo 16 hasta 18. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 16 hasta 18. Mira lo que dice. Dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Sino, Pablo está hablando. Yo tuve que defenderme a las solas, todos me abandonaron, nadie estaba presente. Y él dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron.
que no se le tenga en cuenta. Versículo 17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Versículo 18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Piense conmigo. No te pensamiento. A ver si lo pongo en esto así. Cuando un creyente es llamado a defenderse a sí mismo, con frecuencia está nervioso y ansioso. Se pregunta cómo hablar en defensa propia. Yo tengo que, es una buena pregunta. ¿Cómo debo defenderme? ¿Cómo es que yo debo de hablar? Primeramente, algunos tal vez desconfían en la propia habilidad. Soy tartamudo, no sé qué decir. Se sienten incapaces, ¿no? Pocas veces se presentaron, si es alguna vez lo hicieron, para defenderse. ¿Tú te recuerdas en el Antiguo Testamento? Vamos, mira, a ver, date un ejemplo. Éxodo, vamos por favor, mira, vamos a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, por favor. Éxodo capítulo 4. Quiero que lo vea conmigo. En Éxodo capítulo 4, mira lo que dice, permíteme, versículo 10. Éxodo capítulo 4, versículo 10, mira lo que él dice aquí en versículos 10, 11 y 12, donde dice: entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Solamente preséntate. No te preocupes lo que tú vas a decir. Yo voy a obrar a través de tu boca, de tu lengua. Permíteme. ¿Te recuerda el profeta Jeremías? Jeremías capítulo 1, versículo 6 dice esto. Jeremías capítulo 1, versículo 6 dice esto. Dice: entonces dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. No te preocupes, yo voy a trabajar a través de tu boca, de tu lengua. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Ese mismo capítulo, en versículo 10, más abajo, 4 versículos más abajo, ve lo que dice. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira, hoy te he dado autoridad. Te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar y para edificar y para plantar. ¡Wow! Y algunos tal vez desconfían de sus propias emociones. Están nerviosos y extremadamente ansiosos en cuanto a aparecer ante otra gente. Tener que parecerse en frente de otros para defenderse duplica un estado de nerviosismos, ¿no? Así están. Mira, tenemos que confiar en Dios en cuanto a qué decir. Esto no significa que no debamos estar orando y pensando, pero significa que es preciso confiar en Dios para la defensa. Hay un motivo. El punto aquí es que hay un motivo para ello. Solamente Dios. Repito, solamente Dios conoce el corazón de los perseguidores y de toda otra persona presente. Por eso solamente Él sabe lo que hay que decir para tocar sus corazones o para servir como testigo contra ellos en el futuro. Descanse en el Señor. Mira, permíteme cerrar y concluir aquí para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Tú necesitas arrepentirse. Como dijo Jesús mismo y como dijo Juan el Bautista.
Arrepentíos, acércase, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el reino del cielo se ha acercado. Tú necesitas un arrepentimiento verdadero en tu vida. Permíteme orar. Señor Padre, en este momento, Señor, yo te pido que en tu mano soberana, tu Santo Espíritu, Señor, que haya, Señor, que soberanamente puede, Señor, inculcar en los corazones de toda nuestra audiencia televisiva radial, en sus corazones, que llega un momento, a un punto de un arrepentimiento verdadero para la honra y la gloria suya y el bien de ellos. Esto yo te lo pido en el nombre de tu llamado Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.